Bueno, buenos días, buenas noches, buenas tardes, a la hora que nos estén sintonizando. Hoy aquí en locación nueva con un episodio que a mí honestamente, es un honor, weón. Con aquí con el maestro de maestros, el profe de profes, el papá de los pollitos, el doctor Carlos Magno Araya. Carlos, muchas gracias, de verdad. No, gracias a vos, por la invitación. Yo feliz de compartir siempre. Vos sabes que me encanta conversar y hablar y compartir. No, y es que imagínate, o sea, bueno, como la gente sabe, de aquí se entrevista de todas las áreas, ¿verdad? De todas las ramas, no hay discriminación. Pero, uno como baterista, imagínate, weón, o sea, Ujú. y desde que uno empezó en esto, siempre el nombre era Carlos Magno Araya, ¿verdad? Ujú. Ahí, en ese tiempo estabas en Estados, Sí, yo. pero ya era Vox Ujú. Populi, ¿verdad? Ujú. Un referente. Ujú. Y ya con los años conocerte y puña, de verdad que significa mucho. Y hoy, como yo le digo a todo el mundo, el hecho de que accedan de su tiempo para esto, de verdad que Ujú. lo valoro mucho Ujú. porque, cosas sobran por hacer, Ujú. Ujú. ¿verdad? Y entonces, de verdad, muchas gracias. No, gracias a vos por la invitación, de verdad. Ya nos conocemos de hace rato y hemos tenido buenísimas conversaciones casuales, fuera de cámara, de música, de todo tipo de cosas. Y nada, aquí conversemos un ratito. Genial, genial, Carlos. Sí. Bueno, tal vez, bueno, a todo mundo pues en los episodios siempre me gusta comenzar por el inicio de la vida de cada uno, ¿verdad? Ujú. En cuanto a cómo fue ese acercamiento con el arte, en tu caso con la música, Ujú. quiénes fueron los que te acercaron a ella, qué Ujú. escuchabas, qué se escuchaba en tu casa, no sé si nos puedes comentar un poco al Sí. respecto. Sí, mi inicio con la música, en verdad, digamos, primer contacto que yo tuve fueron bandas de escuela, ¿verdad? En la Juan Rafael Meoño, en Alajuela, me dio por audicionar para la banda y toqué con la banda de la escuela un tiempo. Después pasó, como en quinto grado de la escuela, un director de la banda del Instituto de Alajuela, pero el nocturno. Ujú. Era un muchacho que era como que medio conocidito ahí en la escena de los directores de bandas, ¿verdad? Tenía su prestigio y su vaina, y él era muy amigo de mi mamá. Y él me vio un día tocando y le hizo gracia que yo era pequeñito y rubiecillo, y le hizo gracia y le preguntó a mi mamá si no le gustaría que fuera como la mascota de la banda del Instituto de Alajuela Nocturno. Y estuve como, no sé, no me acuerdo, pero como cuarto, quinto grado por ahí, desfilaba en el medio de la banda de muchachos ya más adultos, ¿verdad? En el medio ahí, entonces era toda una cuestión ahí en Alajuela vacilona en los 11 De de abril. abril y esa vara, ¿verdad? Ese fue el primer contacto con la percu, pero no fue simplemente eso, no era nada más allá. Después, para el colegio, mis papás decidieron meternos al Castella. Ajá. No me fue muy bien con el solfeo en ese momento. Me resistí o sea, odié el solfeo. Consecuencia, perdí el examen de música para entrar al Castella. En serio, Sí. mae. Y yo entré por artes plásticas. Sí, Ah, entré por mae. artes plásticas. Y ahí estando adentro, primer año no me adapté, sinceramente no me adapté al colegio, y perdí el primer año. Perdí el primer año. Y en el Castella era tradición de que si alguien perdía un año, Chao. fuera, fuera, ¿verdad? Entonces yo perdí el año
automáticamente para afuera. Yo feliz porque yo quería estar en el instituto, quería estar en Alajuela, yo no quería salir de ahí, ¿verdad? Y resulta que la profesora de dibujo habló con don Arnoldo y le dijo que no podían dejarme ir, que yo realmente tenía un talento especial para las artes plásticas. Y entonces don Arnoldo llamó a mi mamá y le pidió que me llevara de nuevo, que me iba a dar permiso de repetir. Y ahí entré a primer año nuevamente, una generación más atrás, que era la generación de Walter, de Tapado, de la generación, ¿verdad? Entonces, ahí en realidad yo me meto en percusión porque mi hermano Ramses se metió. Ajá. Yo no sabía que era percusión, Y disculpa, ¿Ramses es mayor o vos sos mayor? menor, Es menor, ok. un año menor. Y Ramses vino a la casa y me contó que se había metido en percusión y me explicó, no, esto es una cosa así como batería, tata, y yo, de verdad, no, yo voy a meterme también. Y me metí. Y ahí empezó todo. Mae, qué loco. Sí, sí, sí. Mae, vos sabes, pequeño así, pero es que ahorita que estás hablando me acordé que este año me estaba leyendo la biografía de Jeff Porcaro. Ajá. Y el mae también era dibujante. ¿Verdad que sí? Mae, Sí, qué cierto, sí, loco. cierto, Mae sí, le cierto. cuadraba, Sí, pues, cierto, ¿verdad? Entre sesiones y sí, cosas cierto. dibujar. Mae, qué loco. Sí, de hecho, eh, yo encuentro muchos paralelos en el proceso de las artes plásticas y, por ejemplo, producir música. Ajá. Es muy, muy, muy parecido. O sea, el proceso, no, a ver, tal vez puede ser un poquito abstracto explicarlo, pero vos tiras una raya, ¿verdad? Tiras una pincelada o en la arcilla, como hacíamos allá, que hacíamos escultura con arcilla, ma, das una moldeada y eso te hace ver otra cosa que no estaba antes. Entonces vas creando sobre Construyendo. la marcha, Ajá. ¿verdad? En la producción, yo hallo que es muy, muy parecido. Ajá. O sea, uno va hacia algo que uno confía que va a estar bien, pero realmente no sabes hasta que te embarcas en el proceso, Exacto. ¿verdad? Sí, van sucediendo Sí, sí, cosas en sí, el sí, 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 camino, sí. mae. Mae, Carlos, y esa época, digamos, del Castella, ya cuando ya entraste a percusión, digamos, cuando repetiste el año, digamos, el Ajá. séptimo, ya ahí fue otra cosa, digamos, ya Ah, la sí. dinámica ya cambió. Cambió mucho porque me encontré con una generación que no que fuera mejor o peor, pero por alguna razón, Hubo tal vez, match. tal vez era yo. Tal Ujú. vez yo me sentí un poco más cómodo, ¿verdad? Pero calcé súper bien en esa generación del 87. Nos graduamos en el 87. Em, y ya ahí, ya me hice mis amigos, mis compas y ta, ta, ta. Y súper bien. Mae, Y ahí y, en el Castella descubrimos. O sea, yo a los 15 años ya sabía que quería ser músico profesional. ajá. Y digamos, en el caso de tuyo y el de tu hermano, Ujú. siempre estuvo como bien definida digamos, o sea, los dos dentro de la percusión, pero vos batería y él más tiraba a la percusión latina. No, al O, tiempo, eso se fue dando al tiempo con la participación en los ensambles del Castella. Había un taller de jazz latino, había una banda sinfónica, hicimos poquito de ensamble de percusión, pero sí hicimos ensamble de percusión. Y no sé, eh, como que uno va encontrando el ajá, rol ahí, ¿verdad? exacto. Mae, ¿y en esa época qué escuchabas? Bueno, ¿Qué era lo que vacilón, pasaban vacilón, porque es escuchando? interesante, digamos, a veces pensar en. Yo creo que yo acredito. A ver, yo considero que soy un músico poco prejuiciado musicalmente, Ajá, ¿verdad? Es decir, yo aprecio prácticamente cada expresión, o sea, y entiendo que cada cosa tiene su, su situación, ¿verdad? Eh, a mí me llamaran en ese momento y me dicen que produzca un reggaetón y pues, yo puedo hacer un intento, pues, una caricatura, pero realmente yo no conozco ese estilo, no lo hablo, ese lenguaje no lo hablo, ujú, ¿verdad? Entonces pero yo reconozco que eso tiene lo suyo, claro, ¿verdad? Y yo creo que eso lo acredito a que
en un principio en la música para mí no hubieron influencias muy marcadas, ¿verdad? Hay gente que entra a la música porque se apasionó con el rock. Eso yo lo vi mucho después, Ajá. ¿verdad? Es raro que alguien se apasione con el jazz de entrada, Sí, ¿verdad? sí, sí. Eso es No muy suele raro, eso pasar, es muy mae. raro. Hay gente que entra a la música porque entraron a un conservatorio de música clásica y ahí descubrieron la música clásica y tocan, se empapan de eso y entran a la música por esa área, ¿verdad? Se influencian en la práctica por eso. En el caso mío, yo no podría decirte, o sea, yo llegué a conocer, o sea, yo por ejemplo, no me da pena decirlo, o sea, yo he tocado rock, pero hasta hace 2 años, mi hijo, que sí se enfiebró con el rock, se sentó y me enseñó Dark Side of the Moon y me enseñó The Wall y me explicó mae, la historia y el mae me dio una cátedra de eso con 19 años, ¿verdad? Ayer, justo ayer, me estaba hablando de Who. Ajá. En serio, mae. O sea, yo he escuchado hablar de Who, yo sé que existió, Sí, que yo existía, tengo pero... una idea, pero mi hijo me enseñó unas piezas y yo, wow, ¿verdad? O sea, ¿me entendés? Mae, que No, tú no, Anis. no, no es como que. Entonces, eso un poco marcó, pienso yo, mi historia como músico. Es decir, a mí siempre me llamó la atención el tema de los estilos, Ajá. ¿verdad? El tema de los lenguajes musicales, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace que un bossa nova? ¿Qué es lo que hace que un rock? ¿Qué es lo que hace que las cosas funcionen como funcionan? Eso me ha intrigado, mucho más que los chops o mucho más que otras cosas. El sonido, o sea, un buen sonido es una cosa que me llamó siempre la atención. Estilos, es verdad, estar ubicado bien en el estilo. ¿Cómo, digamos, hacer cómo encontrar el sonido, la pegada o lo más apropiado, la textura más apropiada o el break más apropiado, o el groove más apropiado para X estilo, Mm. ¿verdad? ¿Verdad? Eh, Eso podría decirse que es un poquito basado, o sea, un poquito abstracto de explicar, Claro. pero muy basado en lo que son temas de práctica común, ¿verdad? De adentrarse en la práctica común de cada estilo y desenterrar, digamos, las características principales, y ir entendiendo un poco, ¿verdad? No sé, me fui por otro lado, No, no, pero, no, pero pero, pero mae. un poco me preguntabas qué se escuchaba. Ok, por ejemplo, ¿qué fueron de las primeras cosas que yo me acuerdo haber escuchado que me marcaran importantemente? Hay un disco de George Washington Jr., ¿verdad? Que se llama Wine Light, Ok. que es como los inicios del smooth jazz. Ajá. George Washington, no. Grover Washington Jr., Ah, que ok, estoy sí, hablando. mae, que, mae. Exacto. Yo me quedé... Grover Washington Jr., ¿verdad? Perdón. Eh, Wine Light. Y es un disco de lo que fue los primeros pasos del smooth jazz, Ok. ¿verdad? Que después me llevó a escuchar Spyro Gyra, que era una cosa muy light en el momento. Nosotros aquí en esa época no manejábamos la información que se maneja hoy en día, ¿verdad? Eso es lo que se oía. Es que hay que ubicarse, ¿verdad? En Eso, mae, época, el contexto. exacto, época pre-CD, weón. Cassette. Exacto. Radio, cassette, acetato. Ajá. Olvídese streaming, olvídese YouTube, olvídese. Entonces era el que tenía la suerte de hacer un viaje y comprarse un disco y venir y compartirlo, Y eso te ¿verdad? iba a preguntar, mae, cuál era ese intercambio? O sea, porque eso no era la oferta ilimitada hoy en día, ¿verdad? Ujú, Cualquiera con internet, mae, tiene acceso a exacto. toda la discografía mundial, digámoslo así. Sí, Pero, mae, en ese tiempo, o sea, como, mae, conseguí esta vara, mae, sí, venga, así. Yo creo que ese tema está bastante abordado, mae. Yo creo que yo lo he escuchado siempre recurrente en muchas conversaciones, ¿verdad? Ya para nadie es un secreto, digamos, el efecto que tiene la sobreoferta de información, total, mae. ¿verdad? Versus
la, lo contrario, ¿verdad? Tener una limitante de información que lo pone usted en una posesión de tener que desenterrar la mayor cantidad de información de eso poquito que le está llegando, ¿verdad? Entonces, tal vez no sé si vale la pena abordar en eso, pero es un hecho, Claro. es un hecho. O sea, que en esa época eh, había una, pienso yo, no, sería difícil para mí poder decir esto, pero me da la impresión que había unas, una capacidad de asombro mayor, Ajá. ¿verdad? Y eran otras cosas las que movían la, las fibras, ¿verdad? Eh, la música estaba más llena de feeling humano, más llena de belleza, melodías bonitas, ¿verdad? Eso era lo más... Estaba muy basado en lo que te hacía sentir, en términos musicales, no tanto en términos, digamos, de efectistas, Ujú. ¿verdad? Porque claro, usted oye hoy en día alguien tocando una música llena de... y hits y toda la vara, y claro, usted lo hace sentir algo porque es impresionante, pero usted oye una segunda igual y usted dice, wow, oye una tercera y Satuanes, una cuarta y ya más de lo mismo, ¿verdad? Ajá. ¿Por qué? Porque no hay tanto elemento musical ahí adentro como un elemento circense, ¿verdad? Para mostrar un botón. Es conocidísimo que en el pasado, previo a los 80, inclusive esos discos como, como este de Grover Washington que te hablo, son discos que se grababan en vivo, todos los músicos, todo el mundo ahí hasta sin clic, ¿verdad? Sí, a pecho ahí, man. Exactamente. Entonces, el criterio para escoger una toma que se va a quedar en el disco no es la que está perfecta, Ujú. ni siquiera la que no corrió, ¿verdad? Ni siquiera la que no fallaron notas, sino la que tiene la mejor vibra, Hmm. la que tiene el mejor vibe, la que tiene la magia. Y entonces todo el mundo andaba detrás de esa magia, mae, ¿verdad? Eso, a mí me late que eso puede volver. A mí me late que eso es como decir, hay hambre de eso, Sí, ¿verdad? man. Hay hambre de eso. Me parece a mí. La gente puede no distinguirlo en este momento, pero cuando se le presenta, es más, legal, si usted oye radio, que sigue oyéndose la misma salsa que se grababa así, los mismos éxitos de los 70s, 60s para atrás, 80s algunos. O sea, usted oye Police, usted siente algo, man. Usted oye, ¿verdad? Esas bandas que grababan de esa manera, usted siente cosas, man, ¿verdad? Realmente. Eh, pero usted oye, digamos, otras producciones actuales de la música popular y todo está como tan prefabricado y tan súper empacado que, que no causa ese efecto. Exacto, Entonces, tienen fecha de expiración más cortita, exacto, man. ¿verdad? Ma, y digamos, este tema que mencionabas, ¿verdad? Como de la sobre oferta, ma. Sí. Ma, vos como profe, ves que, digamos, las nuevas generaciones de músicos que están estudiando, o sea, ves como efectos de esta sobreoferta, ma, por ejemplo, en eso, en los más jóvenes que están Sí, estudiando hoy en día, ajá. ¿lo percibís? Sí, sí, hay efectos positivos y efectos no tan positivos. Mm. Los positivos son de que la gente está más informada, Ajá. ¿verdad? Más rápidamente se informan de cosas que están pasando. Así sea superficialmente, pero muestra un botón, te hablé de Joe Rosenblatt, te hablé y vos no estás Ajá. lejos, por eso. Gary Novak, Mm. y no tenías idea de quiénes eran. O sea, hay un montón de gente que queda eh, en el olvido que usted los puede comparar, inclusive con los grandes de hoy en día, ¿verdad? Los que están más de moda, Ajá. digamos. Y usted dice, aquí hay algo, mae. Claro, O ma. sea, estos más estaban en una vara ahí. Ajá. Había una vara ahí pasando, ¿verdad?
Entonces, lo que sucede es que claramente el efecto negativo de esa sobreinformación es que se empieza a cerrar el embudo con cierto tipo de perfil, digamos, hablando de batería, de bateristas, ¿verdad? Y por consecuencia se pierde un montón de información, Ujú. se queda un montón de información rezagada, ¿verdad? Importante Listo. en términos de lo que es eh, el real oficio de hacer música, Ajá. ¿verdad? Porque ¿qué sucede? Tocar bien el instrumento no es lo mismo que hacer música. O sea, tocar bien el instrumento no es lo mismo que hacer bien el trabajo. Tocar bien el instrumento no es lo mismo que tener arte, ¿ya? Mucha gente toca muy bien, pero no todos saben hacer el trabajo. En serio, ¿sí? Sí, mae. ¿Entiendes? Y a veces hacer el trabajo requiere dos notas, Ajá. ¿verdad? Ahí está el asunto. Ahí está la clave, mae. Sí, Oh, Carlos, mae. sí. Digo, mae, digamos, en esa época ya del Castello, esos años, ¿cuánto transcurrió desde que terminaste el Castella, mae, a cuando te fuiste para Estados Unidos? Yo me fui en el 92. Estuve 5 años 5 años. entonces. cinco Ajá. años. Bueno, 88, 89, 90. Sí, casi, ¿Y cómo fue que casi. se gestó igual, mae, esa oportunidad para irte? ¿Cómo la...? En realidad, cuando yo me acuerdo estar en el Castella, todavía, no sé, tal vez en décimo, tal vez, ya decidido a ser músico. Y de repente, no sé cómo, escuché hablar a alguien de que habían escuelas de jazz, universidades que daban. Y yo, ¿cómo? En serio, porque claro, uno nace aquí y uno lo que ve es que el conservatorio de música es clásico. Exacto. Y esa me voló la jupa. ¿Cómo puede ser? Sí, o sí, Berkeley y tal y tal. Y yo, wow, ¿cómo puede? Oh, wow. O sea, me quedé loco, ¿verdad? Y después me dicen, no, y hay becas. O sea, también. Y yo, ¿cómo? ¿Qué es eso? No, becas, ¿verdad? ¿Cómo? Que estudiar así, wow. Estamos hablando que no habla inglés, ¿verdad? No tenía los recursos en mi casa para ir. Pero sí tenía un deseo y un sueño tan grande, ¿verdad? Y una determinación grandísima de ser músico profesional. Y para mí ser músico profesional incluía educarse. Yo decía, yo tengo que educarme a lo máximo que yo pueda. Desde ese momento ya lo sabía. No sabía cómo, no sabía de qué manera lo iba a lograr, pero sabía que eso era lo que quería hacer. Como sabía que quería seguir educándome, entré a la Sinfónica Juvenil, después del Castella, que era en ese momento la Universidad de Costa Rica no tenía, el conservatorio estaba muy débil en ese momento. La Nacional eh, no tenía tampoco un programa de percusión muy sólido. Ya no me acuerdo quién estaba profesor en ese momento. Em, Como que la mejor opción seria era ir a la juvenil. Entonces me fui a la juvenil a hacer clásico. Y tocaba batería. En ese momento toqué un tiempo con Jazz Expresso, que de Solon Sirius, que en ese momento no era un grupo de charanga, sino era un cuarteto que tocaba en el lobby del Hotel Corobicí. Y yo saliendo del Castella, me salió esa chambita y saliendo del Castella, me acuerdo, en diciembre del 87 empecé a tocar en el Corobicí con Solón, Son- con Rudy Cortés, Daniel Zúñiga, que en paz descanse, un pianista tico panameño, no me acuerdo si, no, tico que vivió en Panamá, muy bueno, Carlos Murray en el bajo, después vino em, Randolph Jiménez, ahí fue donde lo conocí a Randolph, Bajista. exacto, y entonces era un cuartetito que tocábamos, Spyro Gyra y un poquito de Spain de Chick Corea y Robert Washington, y esa era la onda, ¿verdad?
Eso es lo que la gente manejaba como jazz, o lo que es jazz straight ahead de swing, ¿verdad? Eso no se manejaba en ese momento. Ok. Aquí no era, no era común. No había. No es que no era común, no había. ¿Verdad? Entonces, em, entro ahí, ¿verdad? Y paralelamente estudiaba en la juvenil clásico. Estuve ahí tal vez hasta el año 91, 90, tal vez. 2, 3 años estuve. Y en algún momento yo dije, no, eh, yo tenía una situación con la música clásica con la que no hacía, no resonaba, Ujú. ¿verdad? Y era con la, digamos, con el asunto de que no había espontaneidad, o yo no entendía de qué manera insertar la espontaneidad en música preconcebida, que ahora hoy en día sí lo entiendo, ¿verdad? Ya después del tiempo uno madura y entiende cosas, eh, ¿verdad? Pero definitivamente, digamos, yo tenía una necesidad de poder hacer música en el momento, Ok. ¿verdad? Por eso era que el jazz me llamaba la atención. Ajá. Entonces, digamos, el asunto este de tener que montar una pieza que técnicamente casi siempre lo que uno tocaba cuando está como estudiante, lo que uno toca casi siempre son cosas que están un poquito por encima de lo que uno realmente puede hacer para empujarte el nivel técnico. Entonces, usted siempre está incómodo, ¿verdad? Siempre está empujando la barra, ¿verdad? Entonces, esa situación, digamos que me hacía más difícil conectar con el proceso de hacer música en el momento. Y se hablaba poco de eso. Se hablaba poco, digamos, de lo que es el proceso de hacer música, sino que todo se enfocaba en pegar las notas, en tocar la partitura correctamente, en tocar perfecto, ¿verdad? Era toda una vara, era todo un fantasma que todos nosotros, ¿verdad? Manejábamos en la academia, tocar perfecto, ¿verdad? De paso, yo era bastante nervioso a la hora de tocar. Entonces, me pasaba que tocaba, preparaba vamos a decir, una pieza de marimba a 4 bolillos, qué sé yo, frum. Pasaba meses dándole, o un par de meses, semanas, no sé, lo que durara, dependiendo de la dificultad de la pieza. Era un proceso que era para mí totalmente atlético y mecánico, no era un proceso que llenara artísticamente, el proceso duro, ¿verdad? Que es inevitable, o Ujú. sea, uno tiene que pasar por eso. Como te decía, uno siempre está tocando cosas que están por encima de lo que uno puede tocar, porque la idea es irte empujando, ¿verdad? Hoy en día yo lo veo muy diferente. Hoy en día yo voy a tomar una paréntesis ahí. Hoy día yo entiendo de que el repertorio no debe ser un fin en sí mismo. Los ejercicios tampoco son un fin en sí mismo, tienen que ser vehículos, ¿verdad? Para llegar a algo. Entonces, en ese momento, uno crece entendiendo que el repertorio es un fin en sí mismo. Entonces, uno va, bueno, yo por lo menos, ¿verdad? Me hacía falta esta parte creativa, esta parte de estar en el momento, esta parte de conectar con la música, me da una carencia muy grande. Y entonces, yo, ¿verdad? Montaba, qué sé yo, la pieza, el tiempo que durara, el esfuerzo que durara. Después llegaba al examen o al recital, nerviosísimo, ¿verdad? Con la presión de tocar perfecto, ¿verdad? Siempre llegando al límite de lo que uno puede hacer técnicamente. Eh, Presentabas tu recital, te daban tu nota, lo que sea. Después pasaba un tiempo, se te olvidaba la pieza, se te olvidaban las notas porque todo era en base a memoria muscular, ¿verdad? Y entonces yo decía, wow, o sea, no disfruto el proceso, ¿verdad?
cuando llega la hora de tocar no lo estoy realmente disfrutando. Y cuando dejo de tocar la pieza se me olvidan las notas. Entonces yo digo, eso no tiene sentido, Sí, ¿para qué en tanta, ¿verdad? tanta Esto no tiene energía en sentido. esto? Entonces, así lo sentí yo en ese momento. Como te digo, hoy en día lo veo completamente diferente. Ya los estudiantes míos en la Universidad Nacional, cuando se trata de música, de percusión clásica, porque me toca también darles, prepararlos repertorio de marimba, de percusión múltiple, etcétera, yo les insisto muchísimo, ¿verdad? De que hay que ver, de que las notas, cuente con que las notas se le van a olvidar. O sea, usted puede contar con que de aquí a X cantidad de tiempo, usted no se va a acordar ni del primer compás de la pieza que está tocando ahorita. ¿Qué le va a quedar a usted de esto? Algo le tiene que quedar. Entonces tenemos que trabajar en eso que a usted le va a quedar. Uf, mae, ¿Entiende? Y tenemos que estar conscientes de desenterrar esa información y esa ganancia en el proceso, ¿verdad? Entonces, y todo eso pasa para mí, pasa por un tema de conexión con el quehacer musical, con ir encontrándose uno mismo dentro de ese repertorio, ¿verdad? Esto pasa por otros aspectos mucho más allá que el aspecto atlético o de memoria muscular, ¿verdad? Porque estudiar música es una oportunidad para conocerse uno mismo, exacto. ¿verdad? Mae, Carlos, qué fuerte eso, porque mae, primera vez aquí mae, que escucho esa, o sí, veo a alguien que con ese enfoque, Ajá. porque lo general es eso, mae, como que el repertorio es el fin, ¿verdad? Y es verdad, mae, o sea, eh, eh, hay algo más allá, ¿verdad? Ujú, ujú. Que se deja de lado, mae. Mae, eso está súper fuerte, weón. Sí, sí, sí. También ya con los años y sobre todo estando expuesto ahí a la dinámica en la Universidad Nacional, que nos da la oportunidad de tener un programa de percusión que es de percusión integral, que abarcamos tanto popular, percusión afrocaribeña, batería y clásico, ¿verdad? Nos ha dado, a mí y a Juan Carlos, realmente nos ha dado una gran oportunidad para abordar, digamos, la integralidad de la percusión desde un enfoque diferente. Diferente digo yo porque tradicionalmente cuando vos te dicen, no, sos un percusionista integral, quiere decir, es que este mae puede tocar batería, puede tocar redoblante, puede tocar timpani, puede tocar marimba, puede tocar un bongo. Qué arrecho, puede tocar diferentes cosas, pero si te pones a pensar, cada uno de estos elementos eh, es muy fácil pensar que cada uno de estos elementos es una gaveta diferente Ujú. y es un mundo diferente. Y ciertamente sí hay diferencias entre los instrumentos, entre las técnicas, entre las tradiciones. Hay muchas diferencias, pero también hay muchos paralelos. Es más, hay bastantes paralelos, ¿verdad? En el abordaje, en el que, desde el quehacer percusionístico como tal. Entonces, lo que hemos estado abordando en nuestra práctica es, ok, empecemos a reconocer, honrar y trabajar en los paralelos que nos hace percusionistas, que tienen que venir desde un espacio de quiénes somos como músicos. Entonces nosotros como vamos a ser el mejor músico posible para poder, desde la trinchera de la percusión, ¿verdad? Abordar esos paralelos que se comparten entre todos los instrumentos y a partir de entender esos paralelos, abordar las diferencias. ¿Me entendés? No al revés. No decir, no, es que tocar bongo no tiene nada que ver tocar con un timpani. No tiene nada que ver tocar con una... Hay algunos instrumentos que tienen más paralelos que otros, pero sí hay paralelos. Entonces, por ahí nosotros estamos manejando eso yo creo que con mucho éxito. Qué bien, mae. Sí.
Sí, porque totalmente refresca vuelvo al tema, la visión, mae, Sí, de cómo sí, tradicionalmente se manejan ese tipo de exactamente. cosas, mae. Y es una bendición poder tener ese laboratorio, ¿verdad? Ujú, Nosotros lo abordamos ahí como, es como un laboratorio, sí, es una belleza, ¿no? O sea, ahí han nacido metodologías, han nacido dinámicas, y en el caso mío, de mi quehacer, em, para nadie es un secreto que lo que más me gusta tocar a mí es batería, ujú, ¿verdad? Y eso es lo que estoy más listo para ejercer en el momento. ¿Verdad? Y desde mi instrumento yo he encontrado grandes beneficios al ser un instrumento que maneja cuatro extremidades que percuten, unos paralelos hermosos con respecto a lo que es, digamos, hacer música de cámara, por ejemplo. Porque realmente cuando uno toca la batería, uno está haciendo música de cámara con uno mismo. Son cuatro ejecutantes que tienen que interactuar, ¿verdad? Eh, en la marimba son dos. Se está haciendo música de cámara con usted mismo, inclusive con cuatro bolillos, dos en cada mano, ¿me entiendes? Entonces, existen un montón de oportunidades de descubrimiento, ¿verdad? Mae, muy interesantes, muy lindas, ¿verdad? claro, mae. Que hacen muy entretenida la dinámica, ¿verdad? Entonces, yo creo que me preguntaste algo sobre las nuevas Mae, generaciones, ya me fui por otro lado. dichosamente nos fuimos de ride, porque, Ajá. mae, lo que soltaste ahí, mae, fue una clase maestra, de verdad, mae. No, te preguntaba lo del viaje a Estados Unidos, ¿verdad? Que terminaste el Castella y 5 años Ujú, después ya te enrumbaste para allá, que fue ujú. a raíz de lo te diste cuenta que había en universidades, ajá. Exacto, Digamos, y exacto. como esa llegada allá, ¿en cuál universidad fue? Disculpa, mae, en la que Yo estuviste. primero llegué al Miami-Dade Community College, Ok, que era un colegio comunitario, que es un sistema, digamos, público que hay allá en Miami, que ahorita se llama el Miami-Dade College, porque ya lo expandieron, pero en ese momento era Community College. Lo que significaba eso es que vos hacías los 2 primeros años de universidad, ¿verdad? ujú, Y después te transferías a terminar en otra universidad. ok. Eso que te daba la oportunidad de subir el GPA, o sea, digamos, las Ujú, notas. Alguna gente se metía por eso, porque tal vez tenía la capacidad económica para ir a alguna universidad, pero no tenía el puntaje para entrar. Entonces se metían, avanzaban. Y ya después cuando optaban por el puntaje, cuando tenían el puntaje correcto o adecuado, pues entraban para continuar en otra universidad. Otros, porque es más económico. exacto. Entonces se ahorra 2 años de universidad cara, ¿verdad? Y después termina en otra universidad. Bueno, era la dinámica en ese momento. Ahora hay carreras completas de bachillerato. Ok, Y en ese momento, en el Community College de Miami-Dade, en el South Campus, que es en el de Kendall, había un programa de jazz bastante fuerte. Y había toda una ruta de... Era una ruta bastante transitada por algunos estudiantes. Llegar a Miami-Dade, tocar con la Big Band, hacer unas clases ahí y después transferirse a la Universidad de Miami. Cuando el dinero lo permitiera o cuando la beca lo permitiera. Y yo fui al Miami-Dade, no solamente por avanzar realmente en los años de universidad, sino más bien por el inglés. claro. Porque yo me fui para allá hablando muy poco inglés, prácticamente diría que no hablaba. Entonces fui allá, el programa jazz me aceptó para tocar con el Big Band.
toqué todos esos años con el Big Band, me dieron beca y estudié 2 años de inglés como segunda lengua y después un año logré hacer algunos créditos que contaban ya para la carrera. En el tercer año ahí y audicioné en la Universidad de Miami y me dieron la beca completa. Entonces Súper, mae. me pasé. Cuando me dieron el contrato de beca, el contrato decía eh, 4 años o hasta que termine el título antes de eso. O sea, si yo hubiera durado menos, pues entonces eso es lo que dura. Pero yo dije, no, yo vine aquí a esto, yo me quedo los 4 años y manejé los créditos y matriculé las clases de manera que pudiera distribuirlo en 4 años. Porque esa era la idea no, de graduarse en una escuela de música, graduarse es pues es una meta importante, pero no es lo más importante. Exacto. Así lo veo yo. Sí, porque imagínate, o sea, ¿qué haces encerrado en el cubículo, mae? Y la parte de... Exacto. Y más jazz, mae. O No, sea, usted lo que quiere es formarse, exacto. tome lo que tome. A mí me tomó, si vemos los 3 años de Miami-Dade y los 4 de UM, fueron 7 años para hacer un bachillerato, Ajá. ¿verdad? Y eso mae, y las conexiones que haces con la gente, los músicos de allá, Exacto, todas las oportunidades que se te abren, eso se mae. va dando con el tiempo, sí. Ujú. Y, mae, digamos, y tú, bueno, que fueron 25 años que estuviste allá en Estados Unidos, mae. Exacto. Y allá, mae, y fueron, o sea, obviamente pasaste por muchas etapas, digámoslo Ujú. así. Mae, y cómo, digamos, en esa época, inicios de los 90, em, a la hora ya de empezar a tirarte a la calle, ¿verdad? Lo demás, cuáles fueron esas primeras oportunidades que se te dieron, mae? En fin, Mm. cómo lo fuiste gestionando. Bueno, lo primero que, o sea, yo tuve que tirarme a la calle de entrada, Ajá, desde que llegué, porque yo tenía que mantenerme de alguna manera. exacto. Yo me fui para allá con $600 en la bolsa y una batería y una maleta. Te llevaste la batería, mae. Sí, ¿Qué batería era, Carlos? una recording que Ajá, tenía así. Y, y, o sea, yo me fui, tuve la suerte de tener allá a Carlos Murray, era el bajista que estuvo brevemente en Expreso cuando yo entré. ok. Pero él se fue para Miami unos meses después de que yo entré. Pero hicimos amistad y yo sabía que él estaba allá y él me acogió, él me ayudó. Y de pura suerte él vivía cerca del Miami-Dade. Yo podía caminar a Miami-Dade. Pero llegando allá yo tenía el tiempo limitado Ujú, para esa ayuda, ¿verdad? Entonces ahí empecé a tratar de hacer conexiones. El director del programa de jazz de Miami-Dade me conectó con un muchacho, Diego Schisi, que es ahorita uno de los compositores de nuevo tango más importantes de Argentina. De hecho, acaba de ganarse un Latin Grammy el año pasado, el mejor álbum de tango. Lo recomiendo que lo chequen. Diego Schisi. Se escribe Schisi. sí, sí. Schisi. Schisi. O sea, An- espectacular. Animalada. Ese mae estudió ahí y él, tecladista, el pianista, él andaba tocando por todo el pueblo y el director del programa de jazz lo llamó y le contó que yo era un estudiante nuevo, que ocupaba conectarme, y entonces un día fui a verlo tocar con una banda de brasileros y me dejaron tocar un par de piezas y ya quedé ahí, me dio como que conocí a la gente, empecé a conocer gente y a los pocos meses, o sea, estamos hablando que yo llegué ahí un 26 de agosto, el mediados de noviembre estaba tocando 5 noches por semana con esta banda. En serio, Sí. mae. Qué bien, güey. Y me quedé ahí 5 años. Imagínate. Quedito en base. Ajá. No pagaban increíble, pero para mí
Sí, Era te daba perfecto porque me el daba una sostén ahí. estabilidad, yo no tenía que preocuparme de trabajo, ¿verdad? Y estuve cogiendo experiencia con Claro, ellos. mae. En esa época, estamos hablando principios de los 90, tocar consecuencias era una cosa, ¿verdad? Yo creo que hasta mal vista a veces por alguna gente. Y los soniditos de las secuencias eran, claro, porque era todo como de mentiritas. Imagínate que usaban floppy disk, imagínate, ¿verdad? Entonces los soniditos y todo era como muy de mentiritas. Entonces no era muy elegante Ajá. tocar con eso. Esta banda tocaba consecuencias. Pero estamos hablando que no era, no, in-ears, olvídate, eso no, esa tecnología no se manejaba, Uf, ¿verdad? mae. Entonces era todo monitor de piso, ¿verdad? Y yo tocaba 4 o 5 horas por noche con consecuencias y alguna gente odiaba eso. Yo dije, bueno, si esto es lo que me tocó, me voy a volver el mae más arrecho tocando consecuencias. Y lo tomé así. Qué bien, mae. Y llegó un punto en que yo agarraba disparaba en la secuencia y solamente por la cuenta, yo ya sabía qué pieza era, mae. Tanto me sabía el repertorio que era una salvajada. Solamente con la Sí, cuenta, mae. sí. Digamos que entendía que por lo menos qué estilo venía Ajá. y ya yo entraba, pa, está en este rango, pa, y entraba, apenas entraba la pieza, los dos primeros tiempos ya sabía. Sí. Qué grande, mae. Sí. Pero era fue una locura porque llegó el punto en que había músicos, digamos, eso era en Ocean Drive, en Miami Beach, ahí al frente de la playa. Un club, no sé si estará abierto todavía, puede ser, se llamaba Mangos Tropical Café. Muy conocido, era el lugar, digamos, habían dos lugares importantes, el Clevelander y el Mangos, que tenían música 7 días a la semana, de 6 de la tarde a 3 de la mañana. Habían a veces hasta 3 bandas Sí, mae. en la noche, pero era una locura. Había un montón de brete, mae, pero un montón de brete. Y Y los músicos de los clubes o los que tocaban también en Mangos venían a verme tocar porque se sorprendían que era, con el tiempo, ¿verdad? Que era pero tan Tanta tallado con la llave. secuencia, pues, que no parecía que había secuencia. Y entonces yo, para ese momento, yo empecé a desarrollar, o sea, estamos hablando que principios de los 90 no es como ahora, ¿entendés? Que ponerle un timbal a una batería y la timba y todo eso que se conocía tanto, ¿verdad? Y por influencia de alguien que vi por allá, me puse no puse un timbal completo, pero puse un macho Ujú. de este lado para hacer abanicos, ¡pacum! Ps, y los remates con el timbal y, rola, y crash aquí. Después incorporé el Song of Bell, ¿verdad? Sobre el bombo. Después el Chacha Bell con Ajá. la contracampana después. Después el jam block y después un tamborín y después un repinique. Y ya dependiendo del estilo yo me tiraba y agregaba todos esos colores Opciones, opciones. y sonaba casi como, bueno, lástima que no hay grabaciones de eso, pero sonaba bastante lleno. Qué bien, mae. Y Sí. eso con la secuencia arriba y todo, mae. Exacto. Mae, es que yo veo que ahí eso fue una escuela igual para, o sea, el hecho de trabajarte tanto con el timing ahí, mae, Total, total, para el estudio después, mae. Uf, total. ahí, mae, Sí, sacaste sí, el, sí. Sí, el ras sí. colmillo, mae. Ujú, ujú. Mae, y Carlos, ¿y en qué momento, fue cuando se dio el llamado, digamos, ya como cuando te llamaron para lo de Rubén, mae, con Editus y todo? Ah, pero eso fue mucho después. Eso, Eso fue como 2000, 99. 99, Sí, sí, porque todo pasó primero por Editus. O sea, la parte mía realmente fue más circunstancial que otra cosa. Fue gracias a la conexión que teníamos del Castella con claro. Tapado y Ramses, que cuando ellos estaban metidos en todo eso, ellos eran los que estaban ahí. Y cuando Rubén dijo, no, tenemos que llamar a otro percusionista. Y Rubén, me acuerdo,
clarito que Tapado me contó que Rubén dijo, no, si ustedes quieren llama a Mar Quiñones, ta, 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 ta. Y entonces creo que fue Tapado el que le sugirió, le dice, no, ¿por qué no llamamos a Carlomagno, que es el que toca con nosotros siempre y que ta, ta, ta? Y, y De una después ya lo vez. demás, ya. Qué bien, Sí. mae. Qué bien, Sí. Carlos. Mae, y esa, ¿qué duró esa aventura con Rubén, mae? ¿Cuántos? Fueron 2 discos, ¿verdad? Sí, pero fue 7 años. O sea, por lo menos, como Por... el, no, no, como el 99 al 2006, Ujú. con periodos que había más actividad y otros menos actividad, ¿verdad? Hacia el final. 2100, no, 2100, no sé, por ahí, sí. Qué bueno, mae. Mae, digamos, y ahora, hace el concierto que hubo el año pasado, Ujú. ¿verdad? Mae, ¿cómo fue el volver a tocar esa música, Y mae? fue loquísimo ¿Verdad? porque desde el primer ensayo, como que si hubiéramos, como si no hubiéramos parado de Como si hacer la hubiera gira. parado la máquina, mae. Sí, 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 Qué bueno, mae. sí, 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 se sintió, así se sintió, sí. Y con el regreso tuyo al país, mae, Ujú, ¿verdad? ¿Cómo, este, cómo has visto, digamos, a nivel de la escena, mae, ujú. del momento de cuando llegaste, que llegaste, 16, 2016? ajá, Porque, digamos, mae, te lo digo yo, digamos, o mi perspectiva, ¿verdad? Como que la escena sí ha cambiado bastante, la escena musical, mae, ajá, en la última década, ajá. ¿verdad? En cuanto a opciones y referencias y todo lo demás, mae. ¿Vos cómo lo percibís, mae, dentro de tu O sea, perspectiva? yo digamos, a nivel o sea, no sé si tengo toda la información completa, Mm, porque no me he integrado realmente a la escena, ok. ¿verdad? No, o no he tenido la oportunidad, no se me han dado las situaciones para que la gente me considere como una opción, ¿verdad? En términos, digamos, de lo que son los trabajos Ajá. que pasan semana con semana, ¿verdad? Eh, Tampoco lo he buscado, ¿verdad? O sea, hay una combinación de cosas, tal vez la comodidad que tengo en el momento, pero hay varias cosillas que digamos que yo noto que yo veo que hay gente que trabaja mucho y eso es normal. Ujú. En todas las ciudades hay gente que trabaja y que le va súper bien. Hay gente que tiene mucho éxito en la música. Aquí Costa Rica no es la excepción, aquí hay gente que tiene Claro. que trabaja mucho y no tienen problema, pero de nada, ¿verdad? Desde el punto de vista de laboral está eso, pero todo eso está ligado a, digamos, qué es lo que la escena o qué es lo que los trabajos requieren que se haga. Ahí es donde está el asunto, ¿verdad? Digamos, yo a veces siento que hay cierta cultura de, a nivel, digamos, musical que todavía no termina de arrancar Ujú. eh, desde, desde la, no, la palabra no es severidad, no es rigurosidad. Desde ciertos aspectos la rigurosidad no es tan alta, Ajá. ¿verdad? Ahí lo he dicho en algunos otros lugares y voy a tratar de hacerme entender bien. Existe mucho liderazgo, ¿verdad? Hay gente, hay líderes claramente que mueven cosas, pero a veces no existe las condiciones para que haya un liderazgo musical riguroso, Ok. ¿verdad? Eh, Hablemos de algún aspecto en particular. Hablemos de dos aspectos en particular que para mí allá son vitales. Ujú. Digamos, entendimiento estilístico y groove. Son dos aspectos. Hay otros, ¿verdad? Pero digamos, con algunas excepciones, acá el, el líder no necesariamente llama a la persona más adecuada para hacer el trabajo, musicalmente, Ajá. ¿verdad? Sino por otras razones, que
tiene un amplio rango digamos, de Opciones. opciones, ¿verdad? Que la amistad, que le debo un favor, ¿verdad? Eh, Eso yo lo noto, sobre todo cuando comparo, digamos, lo que me toca hacer cuando me invitan a salir o con lo que yo hacía cuando vivía allá. ¿Verdad? ¿Qué tipo de, de expectativa tiene la gente, ¿verdad? Entonces, em, con el tema, digamos, de los estilos, es muy común oír gente tocando, con algunas excepciones, porque he visto unos maecillos más pellizcadillos, mae, eh, últimamente, paradójicamente, maecillos que no son, digamos, considerados, ¿verdad? Como de alto rango. Y yo los veo como más ubicadillos, mae, como tal vez por sus propias limitaciones, entonces se agarran, digamos, de ciertas cosas más que otras. Pero a lo que voy es esto, es muy común ver un especial de Yuri, gente tocando plancha y tal vez haciendo vocabulario de R&B o tocando gospel chops encima de Pandora, ¿verdad? O pensando están tocando Emanuel y lo que tienen en la cabeza es Chicorea Electric Band. ¿Me entendés? Sí. No, en serio, en serio, Sí, sí, en sí, sí. serio. Sí, que O sea, descontextualizado entonces completamente, eso, man. digamos, no molesta aquí Ajá. a los líderes, ¿ya? Más Es bien más, les cuadra seguramente, cuidado si no man. más bien a veces puede ser más vacilón, aunque lo que están haciendo no tiene nada que ver con lo que está pasando, como que wow, ¿verdad? Allá Dios guarde, no man. duras medio chivo, Ajá. no duras, jamás, y menos en un estudio, Menos en un estudio. exacto. Eh, el tema del groove, ¿verdad? No es un tema prioritario, allá es número uno, man. ¿Verdad? Eso lo he dicho en varias entrevistas y Man, conversaciones, ¿verdad? Digamos, allá usted puede equivocarse con una parada. Bueno, la gente no te va a hacer, al menos de que sea un chivo de alta responsabilidad, como por ejemplo una gira con Chayanne, no puede pifiar nada, ajá. ¿verdad? Pero que digamos un matrimonio, una boda, un jazz café, un club, o sea, se entiende que hay un solo ensayo o no hay ensayo. O sea, usted puede equivocarse las veces que quiera en una entrada o en algo, pero la vara tiene que grubear, mae, de principio a Hay que fin. caminar, man. Exacto. Exactamente. Man, eso Ya, mismo, vieras que eso mismo era algo que abogaba mucho Pablo Neira con chocolate. ujú. Ah, man. Ah, sí, claro. Esa era la escuela. Claro, mae. Man, era cuando empecé ahí, mae, mae, me ponía 20 minutos a mantener la marcha ahí, mae. Claro, Inamovible, dale, tum, tum, tum. Pero claro. la conciencia es el groove, mae, Sí, claro. ¿verdad? Y es que, claro, lo que mencionabas ahora, es más fácil y más llamativo mil veces, mae, ¿verdad? Ujú, Juegos pirotécnicos, mae, ujú. ¿verdad? Y esa conciencia es verdad que de pronto no es tan vistosa, mae, y la gente no, no le toma Sí, la... y como todo también, Dave, siento mucho, digamos, tener que decir esta vara, pero uno a veces ve gente que hace eh, estos juegos pirotécnicos, mae, y lo que hacen es una representación de la impresión que les dio a ellos escuchar a alguien hacer algo parecido, Mm, sin la profundidad, ni la precisión, ni el sonido, ni las cosas esenciales que eso necesitaría para ser validado, claro. ¿verdad? Sino que simplemente el hecho de hacer Sí, no algo es que suene parecido a solamente, lo que me llamó a mí la no atención en solamente mover las alguno. manos rápido, mae. Exactamente, Ajá. exactamente. Y en la superficie, cualquiera que lo oye puede decir, wow, Ajá, pero en el fondo, el que sabe oye eso y dice, no, mae. ajá. Carlos, digamos, mae, vos que, digamos, para una persona, para un baterista en este caso, pero igual, músico, Ujú. mae, o sea, ¿qué ejerce, a ver, qué recomendación le darías
como para la persona que quiere, puta, sí, mae, tengo que meterle más oído y cabeza a esto, al Ujú. groove, a la musicalidad, mae. ¿Qué sería un consejo? ¿Qué le podrías decir a la persona que sienta como pues, el interés de volcar la mirada a eso, el Y oído a eso? es que, es que todo tiene que ver con primero ser músico y después instrumentista. ¿Ve? El problema es que muchos de nosotros, digamos, nos seduce el instrumento, Ajá, pero no tanto la música, ¿verdad? Y ahí está la desconexión. Porque cuando usted lo seduce, el instrumento, usted no escucha más allá de eso, ajá, ¿ya? Yo me di cuenta muy temprano allá en Miami de que los bateristas querían quitarme el chivo a mí, porque voy a querer yo impresionarlos a ellos. Ya los que tengo que impresionar son a los músicos que me dan brete. ¿Y cómo impresionas a los músicos que le dan brete? Allá, con musicalidad, con dominio estilístico, con groove, con buen sonido, ¿verdad? Con madurez, ser apropiado lo que uno está tocando. Entonces, todo eso, de dónde naces? Nace de quién soy yo como músico, primero. Y que ese músico informe al instrumentista, no al revés. No que el instrumentista se trae al músico a trompada de loco y lo atropella y lo desbarata y lo hace colapsar, ¿verdad? Se dé cuenta una gente o no se dé cuenta una gente. Eso ya son cosas de cada quien. ujú. Y tal vez voy a decirlo algo un poquito fuerte, tal vez depende como lo quieras ver. Pero en todos los estilos, usted puede decirme desde el reggaetón hasta el jazz más moderno que usted quiera. No es lo mismo formar un hogar que jugar de casita. O sea, ¿entiende? Sí, O sea, porque un hogar se forma con valores, con conciencia, con trabajo constante, con consistencia. Y podemos hacer una lista menuda, mae. de valores, ¿verdad? Interminable Wow, que podríamos enumerar ahí, que cada quien puede hacer su propia lista, claro, ¿verdad? sí, sí, sí. ¿Verdad? Pero definitivamente no es lo mismo eh, jugar de casita y generalmente los que juegan de casita, yo sé que son un poquito fuerte, pero los que juegan de casita generalmente son los que están mirando o más pendientes de todo lo que está alrededor de la música que la música misma, ¿verdad? Cómo me percibe la gente, que si impresiona tal o no impresiona tal, que si soy famoso o no soy famoso, que si... Cada quien puede hacer su propia lista también, Claro. ¿verdad? Pero ya cuando se trata de la música en sí, es el sonido, lo que suena, man. Lo que sale de los parlantes cuando vos tocas aquí, lo que suena cuando yo golpeo un tambor, Eso no miente, mae. ¿no? Exacto. Mae, Carlos, Dave, mae, eso fue una clase maestra prácticamente, mae. Más que, más que una entrevista, yo No, creo, no, güey. no, o sea, es No, una es que, conversación de... de verdad, mae. Y estos son, vean, honestamente, esas son las clases con vos, mae. Digo, cuando antes venía yo acá, güey, Ujú, a veces eran 40 minutos. A veces tocábamos, si acaso, 15 minutos la ujú, batería. ujú, Y lo demás con lo que salía uno. eh, Digiriendo toda esa información, ma, todo lo que decías, ma, ujú, porque es sumamente enriquecedor alguien de tu trayectoria, ma, de todo lo que, ujú, por donde has pasado, por donde has andado, ¿verdad? ujú, Y realmente es muy, muy enriquecedor, ma. Y ya como para ir terminando, ma, aquí en el podcast tengo una tradición, ma. ujú, Entonces es la siguiente, son dos preguntas finales. ujú, Y siempre lo menciono, ma. Yo sé que este, es muy ingrato de mi parte decirle a un músico que escoja una canción, mae. Pero tenemos un playlist, ¿verdad? ujú, Donde cada invitado deja una canción al ujú, playlist. ujú. Mae, entonces,
Que escojas una canción, no importa del género, no importa si es cantada, si es instrumental, no importa, mae, ¿verdad? Para el playlist. Y la segunda pregunta, mae, es que si te pudieras tomar un yo, una copa de vino, una cerveza, un whisky, no sé, mae, con tres personas que igual pueden o no pueden ser músicos o de cualquier época, pueden estar Ujú, fallecidos, pueden estar vivos hoy en día, no sé lo que sea, ujú. ¿quiénes serían y por qué, mae? O sea, la Jue canción, pucha, qué difícil, sí, sí, man. sí, Qué mae. difícil. Preguntas, Muy difícil, sí, 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 sí. preguntas del MEP. Exacto. No sé si me da, o sea, seguramente me encantaría sentarme a hablar con un montón de gente, Ajá. pero el que primero se me viene a la mente, que no sé si lo voy a lograr porque ya está bastante mayor, es Steve Gadd. Ok, mae. Sí, Uf, al Papa, exacto, mae. exacto. Y aunque he visto montones de entrevistas y puedo pensar algunas cosas, o sea, puedo entender cosas que él habla y las veo en lo que él ha hecho en su arte, ¿verdad? Eh, no termino digamos, de dejar de admirar cómo él, ¿verdad? Con tan poco hace tanto. Ujú. O sea, cómo con tan pocas notas logra afectar tanto la música, man. O sea, es impresionante, ¿verdad? Y cómo él, digamos, también, no solamente con tan pocas notas, él tiene varios vocabularios o licks, cosas que él hace siempre, que las hace siempre. Y él encuentra la manera que funcionen con todo Para lo que que él calce, hace. mae. Es verdad, mae. O sea, entonces, y para muestra un botón cuando tocó con, Con con, Pedrito. con Pedrito, man. O sea, es como que, wow, Sí, man. O sea, sí. ¿cómo puede ser posible que el man Es como un, no como está un haciendo, gato, mae. no está haciendo nada, pero está haciendo todo, Sí. man? ¿Verdad? Era, yo no sé si era Leonardo da Vinci que tiene una frase que era como la sofisticación de la simpleza. Una cosa Bueno, así. sí, Eso, güey. exactamente. Es eso, mae. Exacto. Eh, Me encantaría. Es que es de eso, puros músicos, No man, importa, ¿verdad? mae. Sí, sí, Tiralo, sí, mae. sí, Eso sí, sí, es. sí. Me encantaría poder tener tal vez no una sola conversación, pero sí va- eh, varias o una bien larga con Pat Matini. Ok. Sí, ¿no? Tipo inteligentísimo. O sea, recomiendo que, ¿verdad? Y otro man que acaba de fallecer, un educador, pero bueno, de aquellos, ¿Quién, mae? Hal Galper. Ah, no, eso no lo conozco. Uf, Era, otra cosa. ¿qué instrumento tocaba? Hal, ¿Sí? piano. Piano, Mm, pianista. Ok, mae. ujú. Carlos, ¿y la canción? Cha, Y cha, 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 jugué, mae. pucha, man, o sea, déjame ver. Mae, han metido de todo ahí en la lista, mae. Ujú. De todo, mae. De salsa, música brasileña, jazz, música clásica, mae. Sí, sí. De todo. Nada más falta un reggaetón ahí, mae. Ya sé, una que es que hay muchas, man, pero digamos una canción que nunca me falla de tocarme las fibras, es una que se llama Retrato en Blanco y Negro, Retrato en blanco y negro. ¿De quién, mae? de Tom Jobim, Ajá. pero hay una versión de un disco que se llama Elise y Tom, Ok. ¿verdad? Elis, Regina. Elise y Tom, Retrato en Blanco y Negro, Ok. Mae. Portrait in Black and White o Retrato de Branco y Preto, Ajá. Branco e Preto, Mae, ¿verdad? voy a buscarla porque a mí Elis, mae, me Sí. fascina, Esa mae. pieza es, uff, mae. Esa pieza, eh, pero puedo darte otra. Lo que pasa es que también, esa, digamos, desde el punto de vista musical, Ujú. esa que te voy a decir, te, es más bien sí, también desde el punto de vista musical, pero más baterístico, Ok. que es, y ya me llevo dos, mae, Sí, sí, dale, dale, mae. eh, que acaba de fallecer Chuck Mangione. Ajá. Hay un disco que se llama Tarantela, que es un disco Tarantela. en vivo, Ok. y hay una pieza que se llama The Eleventh Commandment, Ok. que es una suite.
y hay un movimiento que en 3x4 o 6x8 que hay un solo de batería de GAT. De Steve Gadd. Ok. Mae, ese solo de batería para mí, mae. No, 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 mae. Bien, O sea, yo mae. escuché esa vara cuando tenía 15 años, mae, y eso fue. O sea, esa vara que yo oía eso saliendo de los parlantes y decía, mae, pero ¿cómo hace eso? O sea, era una vara, ¿verdad? O sea, es algo realmente tal. O sea, a mí me impactó tanto, pero a nivel musical es tiene cosas que se han perdido mucho, que es la musicalidad que un solo batería puede tener cuando el baterista que está haciendo el solo lleva la melodía en la cabeza. Ok. Entonces, en esa pieza, usted le tocan la melodía 2 veces y usted canta la melodía a través del solo Ya la- y usted dice, ahora entiendo por qué este maestro tocó lo que tocó. Ajá. Porque todo está fraseado alrededor de la melodía. Toda la estructura ahí de la melodía, mae. Y Uf. cómo él nunca pierde el groove y desarrolla una historia, mae. No, no, mae. Tesis de Olvídese, mae. doctorado, Eso mae. es para tesis de doctorado. Bien, mae. Mae, Carlos, demasiadas gracias, de verdad, mae. Un Ajá. placer. Como te dije al inicio, mae, un honor para mí haber compartido ese rato con vos. Y porque de hecho, mae, cuando nació la idea del podcast, mae, estabas ahí, más de las primeras que uno dirá, ¿quién le digo? De los pesos pesados de acá, mae, que siempre son los primeros que uno visualiza. Yo, mae, Carlos, por supuesto, mae. Y entonces, de ahí, no, mae, un honor para mí, mae, como batero, como persona, mae, haber compartido ese rato con vos, mae, y eso es una masterclass, mae, de Bueno, gracias, música y de gracias. vida, honestamente, lo que se grabó hoy aquí, mae. Entonces, nada, Bueno, muchas gracias a ustedes por sintonizarnos y de ahí nos vemos en la próxima edición, el próximo episodio de Repercusiones. Pura vida. Chao. Repercusiones llega a ustedes gracias a Cian Coco Studio, productora multimedia.